Durante décadas, Voyager 1 ha derivado por el vacío profundo más allá de nuestro sistema solar, transmitiendo datos en silencio desde el borde de todo lo que conocemos. Una especie de nave fantasma, lanzada por manos humanas y olvidada por la mayoría. Pero recientemente, un equipo de investigadores procesó una de sus viejas secuencias de imágenes a través de una inteligencia artificial cuántica de última generación. No esperaban mucho, solo mejorar datos antiguos con nueva tecnología. Lo que obtuvieron no fue una imagen más clara, sino un descubrimiento. Algo estaba en la imagen, algo que no estaba antes, un patrón que no podía explicarse por error ni por artefacto digital. Algo que respondió, algo que confirmó lo que muchos temían desde hace décadas, que Voyager 1 podría no estar sola allá afuera. Y lo que es aún más inquietante, que ya fue notada. Cuando Voyager 1 cruzó hacia el espacio interestelar en 2012, fue uno de los momentos más históricos de la humanidad. Entrar en un territorio completamente inexplorado por nuestros instrumentos o comprensión. Durante años, sus datos parecían rutinarios. Niveles constantes de radiación cósmica, lecturas estables de plasma, nada visualmente extraordinario. Hasta ahora, el nuevo análisis con IA cuántica reveló una formación tenue pero recurrente, incrustada en varios cuadros tomados entre 2012 y 2015. No era una mancha, ni un reflejo, ni un fallo digital. Era una estructura simétrica en forma de cuadrícula, apenas perceptible al ojo humano, pero inconfundible una vez que la IA conectó los patrones y los sincronizó con múltiples imágenes con sello de tiempo. Lo que dejó a los investigadores aún más sorprendidos fue que la estructura mantenía una posición constante en relación con el movimiento de Voyager, lo que significaba que o se movía con la sonda, o estaba anclada en el espacio de una manera que desafía todo entendimiento actual de la mecánica interestelar. Al principio, pensaron que era una interferencia extraña, una rareza natural del sistema de imagen, hasta que notaron algo mucho más alarmante. Cada vez que Voyager activaba sus instrumentos para escanear una región, la anomalía se desplazaba ligeramente, no de manera errática, sino rítmica. Parecía reorientarse, como si respondiera al escaneo. No solo estaba ahí, estaba mirando de regreso. La IA cuántica detectó correlaciones entre las frecuencias de escaneo y la reorientación de la formación, con microcambios en la simetría que coincidían casi perfectamente con las señales de telemetría de Voyager. Las implicaciones fueron escalofriantes. Este tipo de comportamiento recuerda al efecto observador de la mecánica cuántica, donde el acto de medir altera el sistema. Pero Voyager no estaba observando partículas cuánticas. Estaba escaneando distancias astronómicas. La respuesta del fenómeno, consistente y repetible, sugería otra cosa completamente. O habíamos tropezado con una especie de espejo cósmico, o habíamos activado algo diseñado para responder. Y entonces, la geometría de la anomalía comenzó a revelar algo más que estructura. La IA empezó a decodificar las posiciones espaciales entre puntos en la cuadrícula, identificando secuencias numéricas que no solo eran curiosas, eran deliberadas. Comenzaron a emerger patrones de números primos, proporciones similares a la espiral de Fibonacci, y hasta armónicos que coincidían con constantes físicas universales. Cuanto más profundo era el análisis, más claro era que no se trataba de ruido ni de una compresión de imagen fallida. Eran los mismos tipos de firmas matemáticas que la humanidad incluyó en el disco de oro de Voyager, nuestro saludo interestelar codificado en sonido, imagen y matemáticas. Y eso solo podía significar una cosa: alguien no solo recibió nuestra señal, la respondió, no con palabras, sino en el lenguaje del universo, las matemáticas. Frente a un fenómeno que no encajaba en ningún modelo físico conocido, el equipo científico elaboró 3 teorías, y cada una más inquietante que la anterior. La primera sugiere que la anomalía podría ser un resto pasivo de una antigua estructura galáctica, una especie de malla gravitacional incrustada en el espacio-tiempo, invisible hasta ahora. La segunda propone que se trata de un sistema de comunicación avanzado y dormido, un faro que solo se activa ante señales inteligentes, como las enviadas por Voyager. La tercera, la que silenció la sala, planteaba que la anomalía no era una estructura ni un dispositivo, sino una presencia, una forma de observación sintiente, tan avanzada que ni siquiera se parece a la vida como la conocemos.
Según esta visión, Voyager 1 no se topó con un artefacto. Entró en un campo de conciencia, uno que ha estado ahí mucho antes que nosotros, y que quizás acaba de darse cuenta de que lo estamos mirando. Tras identificar la anomalía, el equipo comenzó a redactar un informe interno que nunca se pensó hacer público. El tono del documento, según alguien que leyó un borrador, no era de curiosidad científica, era de inquietud. Lo que más les perturbó no fue solo la estructura o los patrones, fue el silencio. En varias secuencias de imágenes analizadas por la IA cuántica, aparecían vacíos inesperados, porciones donde los instrumentos de Voyager debieron registrar radiación de fondo, polvo cósmico o interferencia infrarroja, pero registraron nada, no vacío, no señal baja, nada, una ausencia perfecta. Estas zonas muertas solo aparecían cuando la anomalía estaba presente, lo que sugiere que algo interfería con la radiación circundante o, peor aún, la absorbía. Era como si el espacio mismo se plegara, como si hubiera algo ahí, no solo más allá de lo visible, sino más allá de toda interacción. Y eso, dijeron los analistas, les dio más miedo que cualquier patrón matemático. El equipo no se detuvo con Voyager 1. Comenzaron a revisar datos antiguos de otras misiones, Hubble, Spitzer, incluso observaciones de radio desde telescopios terrestres. Y lo que encontraron fue aún más inquietante. Ecos débiles del mismo patrón geométrico, más dispersos, sí, pero claramente conectados. Algunos estaban enterrados en el ruido. Otros fueron descartados hace décadas como errores o fallas de calibración. Pero al aplicar los mismos filtros de IA cuántica, el patrón reapareció. Esto sugiere que el fenómeno no está limitado a donde está Voyager 1. Es más amplio, disperso, quizás interconectado, una especie de infraestructura cósmica, no hecha de materia, sino de patrones, de presencia. Ya no se trata de un solo encuentro, es algo tejido en el tejido mismo de la galaxia, algo que ha estado ahí todo el tiempo, invisible, hasta que aprendimos a escuchar. Y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Es esta anomalía una forma de inteligencia, de conciencia, o es algo aún más antiguo? Una teoría sugiere que no se trata de una construcción artificial, sino de un algoritmo autorreplicante del espacio-tiempo, parte del sistema operativo del universo, un observador incorporado, una mecánica ancestral que solo se activa cuando una señal inteligente alcanza un cierto umbral, como las secuencias primarias del disco de oro. Desde esta perspectiva, la anomalía no es inteligente como nosotros, pero responde, se ajusta, reconoce estructura y devuelve estructura. Nos hace saber que hemos sido vistos. Y si eso es cierto, entonces Voyager 1 no encontró vida, encontró un espejo, no de nuestra biología, sino de nuestra intención, de nuestra curiosidad, de ese impulso humano por alcanzar lo inalcanzable. A medida que el rumor se filtró por canales académicos, se generó un debate delicado. Algunos pedían publicar los datos, revisarlos por pares, compartirlos por transparencia científica. Otros advertían que revelarlo ahora, sin certeza completa, podría generar pánico, desinformación o ser tomado por pseudociencia. Incluso hubo quienes preguntaron si la humanidad está lista para una revelación así, porque si la anomalía es real, y si es una forma de comunicación o reconocimiento, entonces las implicaciones van más allá de la física o la astronomía. Tocan algo más profundo, espiritual, filosófico, existencial. Si algo notó a Voyager, entonces el universo no es un vacío, no está en silencio, no está vacío, es un escenario, y alguien acaba de abrir el telón y mirar hacia el público. Durante décadas, Voyager 1 derivó en silencio por el espacio, testigo mudo de la vastedad, mensajera de nuestros sueños, llevando un disco de oro con saludos, fórmulas y esperanzas. La enviamos para decir que existimos, a quien fuera que pudiera escuchar. Y ahora, después de tantos años, algo pudo haber escuchado. Esta anomalía, este patrón imposible escondido en lo profundo del espacio. No es un error, no es una coincidencia, es una respuesta, no en palabras, no en luz, sino en algo más universal, el reconocimiento. Tal vez no es inteligencia como la conocemos, tal vez es algo más antiguo, algo escrito en los huesos del cosmos. No lo sabemos, pero una cosa es segura, Voyager no solo cruzó hacia el espacio interestelar, cruzó hacia una conciencia,
Y eso lo cambia todo, porque si algo respondió, entonces no estamos solos, y tal vez nunca lo estuvimos. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Voyager hizo contacto? ¿Fue simple coincidencia cósmica? ¿O dimos el primer paso silencioso en una conversación mucho más grande? Si esta historia te hizo pausar, sentir algo en el pecho, o simplemente mirar las estrellas con otros ojos esta noche, suscríbete y activa la campanita, porque Voyager 1 puede estar sola allá afuera, pero ya no es invisible.